Buenos días, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. En esta ocasión traigo la continuación de los libros de arena, el segundo cuaderno encontrado por el hermano del autor. Todavía quedan un par de cuadernos que traducir y traer, pero espero terminar con este proyecto la siguiente semana, y traer un video de varias horas, donde se recopilen estas historias. Sin más que decir, espero que disfruten de las historias del día de hoy. Extracto del cuaderno 2. Xochipilli. Parece que en cada grupo de amigos de la infancia hay un experto imprescindible en cuentos exagerados. Ese tipo de niño que te dirá que hay una cuarta flauta en Mario 3, o un personaje súper secreto en Street Fighter. O que su papá mató a un león en su viaje a África. O que su mamá es actriz de cine. Ya sabes, ese tipo. Alejandro era nuestro especialista en cuentos exagerados, y uno de mis mejores amigos, y sigue siendo ambas cosas. Nos burlamos de él, y disfrutamos de sus supuestas hazañas, que nunca puede respaldar. Cuando aún estábamos en la escuela primaria, y mi hermana era un bebé, habíamos estado aprendiendo sobre los aztecas en la escuela, por alguna razón, y Alejandro y yo estábamos obsesionados con el concepto de los rituales de sacrificio, especialmente si permitía la comunión con los dioses. Así que lo que hacíamos era ir al lago Eco, nota. Este es el mismo lago mencionado en la lista de personas que matan animales, y otras cosas. Remangábamos nuestros pantalones, y nos quedábamos en la orilla con frascos de vidrio, buscando atrapar algún pez. Algunos relativamente grandes se acercaban a la superficie y, a veces, teníamos suerte. Los otros niños que alimentaban a los gansos con migas de pan nos miraban raro, algo a lo que me acostumbraría rápidamente. Ahora bien, antes de esto habíamos cavado un pequeño agujero en el suelo, detrás de unos arbustos, cerca del columpio oxidado que todavía se puede encontrar allí. El agujero fue originalmente cavado para que Alejandro y Franco pudieran enterrar de forma segura la muñeca de Tatiana, que también es una historia interesante, pero diferente. En ese momento no estábamos usando el agujero para nada. Llevábamos allí los peces, y los destripábamos con nuestros utensilios escolares, bolígrafos y lápices, mientras aún estaban vivos, y luego arrojábamos sus restos malolientes en el agujero. Con las manos cubiertas de sangre de pez, nos arrodillábamos ante nuestro improvisado altar de sacrificios, y recitábamos esta solemne oración. Hacemos este sacrificio para ti, oh Xochipilli, y esperamos orientación a cambio. Xochipilli era uno de los dioses aztecas, apropiado de otra cultura, si mal no recuerdo. Era uno de los pocos nombres de dioses que podíamos recordar correctamente, aunque usualmente no podíamos deletrearlo bien, así que era nuestro dios elegido. No sabíamos lo que realmente representaba. A veces, después de nuestro sacrificio diario, nos sentábamos allí, y esperábamos, turnándonos para acercar nuestros oídos al agujero, esperando que alguna voz emanara, y revelara, no sé, nuestro destino, la existencia de un dios, o las respuestas para el examen de matemáticas del día siguiente. Eventualmente, nos aburríamos, y nos poníamos a hacer otra cosa, pero seguimos haciendo esto durante aproximadamente un mes. Mirando hacia atrás, me parece curiosamente afortunado que nadie nos señalara por nuestro extraño y recurrente comportamiento. Los otros niños que solían ir al lago simplemente mantenían su distancia. El altar de Xochipilli estaba escondido en una parte lejana del parque, y nadie usaba los columpios de todos modos, así que el olor acre, que gradualmente se hizo más notorio a medida que el agujero se llenaba de peces en descomposición, apenas era notado por otros. Xochipilli no nos respondía, pero nuestros esfuerzos no se desalentaron. Como mencioné, nuestros sacrificios diarios continuaron durante al menos un mes. Luego, sucedió algo bastante trascendental. No éramos los únicos niños del vecindario con una inclinación por la crueldad hacia los animales. Había otra pandilla de niños, 1 o 2 años mayores que nosotros, que solían pasar el rato cerca del lago, y lanzaban piedras a los gansos. Imagino que su intención era mayormente asustarlos, pero en una ocasión, uno de los niños golpeó a un ganso directamente en la cabeza. Muy buena puntería o suerte, en realidad. Los adultos en la escena estaban falsamente horrorizados por las tendencias violentas de los niños de estos días, y como su generación no era así, y como los videojuegos tenían la culpa, y así sucesivamente. El ganso intentaba nadar violentamente, suspendido boca abajo, ahogándose, mientras intentaba llegar a la orilla.
Un padre preocupado se metió unos metros en el agua, agarró al animal por la pata, y lo puso suavemente en la orilla mientras una multitud de curiosos se reunía. Su cabeza había sido aplastada, y estaba sangrando profusamente. Una viejecita tonta sugirió llevarlo a un veterinario, lo cual fue inmediatamente descartado por todos los que tenían un mínimo de sentido común. Se entendía que el pájaro estaba muriendo, y nadie era lo suficientemente valiente como para acabar con su sufrimiento, así que simplemente lo dejaron allí. El ganso convulsionaba, y aleteaba en vano, cada minuto más o menos. Los adultos habían abandonado la escena, llevándose a sus hijos, y en cuestión de minutos esa sección de la orilla quedó desierta. El animal luchaba en sus estertores finales. Por supuesto, Alejandro y yo teníamos otros planes para él. En nuestras mentes, era así. Cuanto más grande fuera el sacrificio, mejor sería la respuesta. Y este era un gran sacrificio. Una vez que el área estuvo desierta, nos acercamos sigilosamente al animal, y confirmamos que todavía estaba apenas aferrado a la vida, como lo demostraban sus espasmos infrecuentes. Arrastramos al animal de vuelta al altar de Xochipilli. Le dije a Alejandro que él debería tener el honor para principalmente porque yo me sentía mareado al respecto. Inicialmente, Alejandro estaba embriagado de sed de sangre, y sin pensarlo dos veces, sacó su bolígrafo, y apuñaló al animal en el pecho. Un chorro de sangre tibia y roja brotó. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos mutilarlo. El ganso parecía demasiado vivo, no como un pez, demasiado similar a nuestras propias mascotas. Así que simplemente nos quedamos allí, sintiéndonos un poco mal con nosotros mismos, esperando que finalmente muriera. Solo luchó durante otro minuto más o menos. Nos pusimos rápidamente a trabajar. Para ese momento, el agujero estaba casi completamente lleno de entrañas de pescado, y podridas, además. Es un milagro que pudiéramos soportar estar cerca de ese horrible olor, pero supongo que tienes una mayor resistencia a estas cosas cuando eres un niño intrépido, y algo perturbado. Agarramos al ganso y lo empujamos dentro del altar de Xochipilli. Nuestras manos estaban una vez más cubiertas de sangre. Con su nuevo sacrificio, el altar se veía bastante siniestro. La cabeza destrozada del ganso asomaba por el agujero, su cuello, sostenido por rigor mortis, supongo, lo mantenía erguido, con un ala rota sobresaliendo, y plumas esparcidas por todas partes. Nos miramos con inquietud, decidimos decir nuestras oraciones, y regresar rápidamente a casa, en un acuerdo tácito de que nuestros días de adoración habían terminado. Hacemos este sacrificio para ti, oh Xochipilli, y esperamos orientación a cambio. Todavía recuerdo esa oración perfectamente. Esta vez no nos molestamos en intentar escuchar una respuesta, en parte porque temíamos que realmente obtuviéramos una. Nos subimos a nuestras bicicletas, y pedaleamos furiosamente hacia casa. Este incidente ocurrió, según recuerdo, en agosto del 90. ¿Y sabes lo que pasó en agosto del 90 en el lago? Salió en los periódicos. Todos los peces aparecieron muertos de la noche a la mañana, flotando boca arriba en la superficie. Y ese lago no ha sido amable con la vida desde entonces. Como con el niño que se ahogó misteriosamente. Supongo que Xochipilli recompensa a los pacientes. No volví al lago durante años después de eso. Tampoco Alejandro. Nunca verificamos si alguien se había molestado en limpiar el agujero, y el desastre que habíamos hecho. Cuando finalmente volví, no había el más mínimo rastro del altar. Y no me gusta ir allí. Todavía quedan algunos gansos. No tienen nada que comer, excepto lo que otros les dan. Y la forma en que me miran, sé que esto suena como si estuviera tratando de hacer las cosas más espeluznantes, pero es cierto, la forma en que me miran, me hace sentir maldad. Notas del hermano. Esta historia fue casi con certeza escrita por mi hermano, ya que coincide con su estilo, y Alejandro era, hasta donde yo sé, su mejor amigo. Según mis padres, hubo un tiempo en que él, de niño, pasaba mucho tiempo en el lago Eco, así que encaja. Como él mencionó aquí, los peces del lago aparecieron misteriosamente muertos de la noche a la mañana, durante agosto de 1990. Se cree en general que un derrame tóxico de una planta de procesamiento cercana causó el desastre. Hoy en día, solo queda un puñado de gansos. Extracto del cuaderno 2. Tienda china. Está bien, es la primera vez que cuento una historia para esto, así que espero no cagarla. Todo esto sucedió antes de que me juntara con ustedes. Fue durante las vacaciones de invierno, y los días pasaban lentamente. En ese entonces, supongo que era un niño bastante reservado, me mantenía ocupado con mis videojuegos.
O eso es otra forma de decir que no tenía muchos amigos. Ya sabes a lo que me refiero. Mi lugar favorito en el mundo en ese entonces probablemente era el barrio chino, cerca del Parque Yuga. Ya sabes, no es realmente un barrio chino, pero se acerca. Y hay un montón de pequeñas tiendas dirigidas por parejas de chinos de segunda generación, probablemente descendientes de trabajadores inmigrantes de la época del boom. De eso habrás aprendido en la clase de historia, con suerte. Había una tiendita desarreglada en particular, donde vendían los mejores dulces y cosas traídas del lejano oriente, con su envase colorido y letras chinas, al menos, supongo que eran chinos, no podía leerlos obviamente, y la chica en el mostrador era muy amable, una chica un poco regordeta, de edad universitaria, que probablemente era la hija de la pareja que manejaba el lugar. Solo vi al padre un par de veces. La madre a veces salía a barrer el suelo y a ahuyentar a los gatos, ya sabes cómo el Parque Yuga está infestado de gatos y se extiende a sus alrededores. Ahora, definitivamente has oído los rumores y bromas sobre el barrio chino. Se supone que solo debes comer en los lugares conocidos, porque en todos los demás te darán una rata callejera en un plato, y te dirán que es pollo picante. Nunca me creí mucho eso, más bien pienso que la gente es mala sin razón. Sin embargo, esta tiendita estaba llena de ellos. Ratas. A veces veías una correr de un agujero en la pared a otro. La chica en el mostrador se veía realmente avergonzada, y la madre se enojaba mucho, y empezaba a barrer por todos lados. ¿Sabes qué era realmente espeluznante? Una vez, estaba realmente frustrada, creo, golpeó una de las paredes del fondo con el otro extremo del palo de la escoba, supongo que estaba buscando ratas, y estoy bastante seguro de que encontró más de lo que esperaba. Todos escuchamos este horrible traqueteo y correteo detrás de la pared, como si hubiera 1.000.000 de pequeños animales moviéndose por detrás de esa pared de papel tan delgada. Nunca volvió a hacer eso. Fue un poco asqueroso. Supongo que estaban agradecidos de que siguiera yendo, después de todo, solo era un niño, porque la mayoría de la gente evitaba ese lugar por razones que ahora son bastante obvias. La tienda tenía un segundo piso, una escalera oculta detrás de una pared que se cortaba en la parte trasera llevaba a él. Creo que toda la familia vivía allí. Podías darte cuenta de que estaban pasando por momentos difíciles, porque a veces empezaba a escuchar gritos en chino que venían de arriba, entonces la chica me miraba con una mirada triste, y subía el volumen de la radio, así escuchaba el fuerte crujido de la FM, y alguna vieja melodía en lugar de los gritos. Como niño, era muy indulgente, creo. De todos modos, seguí yendo a esa tienda durante un buen tiempo, como tal vez 3 meses, mucho después de que las clases comenzaran de nuevo, y un día entro, y encuentro al padre en el mostrador. Le pregunté qué había pasado con su hija y dijo que estaba cuidando de su hermano. No sabía que había un hermano. Siempre pensé que era hija única. El padre me informó que tenía muchos hijos. Tenía un muy mal dominio de nuestro idioma, así que supongo que no quería decir eso exactamente. Mucho de lo que decía no tenía sentido. Por ejemplo, dijo que también vendía leche, si alguna vez quería, lo cual no tenían, y luego comenzó a divagar, mitad en chino, mitad en nuestro idioma mal masticado, que las mujeres de su familia siempre mimaban a los hombres. Creo que me estoy alargando demasiado. Iré al grano. Lo que pasó fue que una vez mencioné esta tienda a un chico de la escuela que me gustaba, llamémoslo Giovanni, porque tenía un nombre extranjero elegante. ¿No lo conoces? Se transfirió a otra escuela un par de años después. Era muy travieso, y más alto que yo. Dijo, conozco ese lugar, y luego preguntó si quería ver lo que realmente hacían allí. Así que fuimos a la tienda un día más tarde de lo habitual, cuando ya estaba oscureciendo, pero después de todo oscurece temprano en invierno. Giovanni llevaba una bufanda muy graciosa, recuerdo, pero ese no es el punto. Dijo, un niño que vive aquí le dijo que cocinan ratas en la parte trasera.
Puse los ojos en blanco, y le dije que eso es lo que todos decían sobre todos los lugares aquí, y que eso no era ni interesante, ni cool, pero él puso una cara muy seria, y dijo no, en serio, te lo mostraré. Ese día el padre también estaba atendiendo el mostrador, y no se veía a nadie más de la supuesta familia. Dimos la vuelta por la tienda y fuimos hacia la parte trasera. La tienda tenía un pequeño cuarto trasero, siempre asumí que era para almacenamiento, nadie entraba o salía de allí, hasta donde podía decir. Había una pequeña ventana en la parte trasera que daba a ese cuarto, pero estaba protegida por barras de hierro para mantener a los ladrones fuera. Aún así, se podía ver a través de ella, pero apenas. Giovanni puso sus manos para que yo subiera en ellas y mirara. Así que lo hice. Me agarré de las barras, y miré al cuarto. Estaba débilmente iluminado. No podía ver mucho más que una vieja cama desarreglada, y un pequeño escritorio con una lámpara. Luego, la puerta se abrió. Era la madre. Lo que voy a contarte ahora es la razón por la que no vamos a ese kiosco. De nuevo, estaba oscuro allí y afuera también. Me esforcé por ver. También estaba congelada, y Giovanni allá abajo se quejaba de sus brazos. Pero yo estaba concentrada solo en lo que estaba pasando en ese cuarto. La madre entró, y luego se quedó frente a la cama. Simplemente miró el colchón, que estaba cubierto con una sábana muy delgada, y apenas podía ver que estaba cubierta de manchas, además de que todo el conjunto estaba lleno de bultos y desigual, como si fuera un colchón muy viejo, en el que mucha gente había dormido a lo largo de los años. Pensé que todo esto tenía sentido, porque después de todo esta familia no parecía muy acomodada. Y luego arrancó las sábanas. Me di cuenta de que los bultos debajo de esas sábanas no provenían de un mal colchón, todo el conjunto estaba cubierto de ratas. Como una alfombra gris de estos animales, cada uno variando en tamaño desde un hámster hasta un conejo adulto, simplemente sentados allí, inertes, como si estuvieran paralizados. En ese mismo momento, periféricamente, noté que quienquiera que estuviera atendiendo el mostrador en ese momento, supongo que el padre, subió el volumen de la radio de nuevo. Los animales no se movieron en absoluto. La madre simplemente los miró, no sé realmente qué tipo de mirada les estaba dando, si era de ternura, o de miedo, o de odio o algo. Luego se dio la vuelta, y gritó un nombre que conocía. La hija entró en la habitación. Mantuvo la cabeza baja, como si fuera a ser reprendida por algo. Hablaron muy rápido, como parloteando, en chino. Primero la madre, estas largas frases, y a veces la hija intentaba interrumpir, pero ella las sobrepasaba con su propia voz y continuaba. La hija no intentó hacer contacto visual. La madre levantó el brazo, y primero señaló a la hija, como si la estuviera culpando de algo, luego agitó los brazos, gesticulando salvajemente sobre quién sabe qué, y luego la hija intentó hablar de nuevo, y ella la abofeteó. Cuando esa bofetada resonó en toda la pequeña y estrecha habitación infestada de ratas, esa capa de alimañas en la cama cobró vida de repente, temblando y sacudiéndose, como un animal despertando bruscamente, y haciendo esos chillidos agudos que hacen las ratas cuando están emocionadas, como cuando les vas a dar comida, o algo así. Todos hemos tenido que lidiar con ratas en algún momento. Puedo reproducir toda esta escena en mi cabeza como si hubiera sucedido ayer, por cierto. Giovanni seguía quejándose, pero lo ignoré. La radio seguía a todo volumen. Es suerte que, a esa hora del día, el barrio chino esté prácticamente desierto, porque si no habríamos parecido bastante tontos ante los transeúntes, mirando dentro del cuarto trasero del negocio privado de alguna familia, y alguna vieja con nada mejor que hacer probablemente habría pasado para regañarnos. Ese siseo unificado de las ratas seguía sacudiendo el cuarto trasero. La madre y la hija se quedaron allí, en silencio como tumbas. Luego, la madre, sin decir una palabra ni hacer ningún gesto, salió, cerró la puerta detrás de ella, y dejó a la chica sola, con los animales en la habitación. Giovanni me preguntó qué estaba pasando, y le dije que se callara. Tuvimos suerte de que no nos hubieran oído. Miré la habitación con total concentración.
Estaba cautivada por la escena inexplicable que se desarrollaba ante mí. ¿Y ahora qué? Iba a sacar una gran olla de debajo de la cama y empezar a cocinar. ¿Eso era realmente todo? En la habitación, había este silencio que me tocó, que iba más allá del miedo y la fascinación de ese momento, y de repente recordé que esa chica era mi amiga, y me agradaba, y lo que fuera que estuviera haciendo en esa habitación, claramente lo estaba haciendo en contra de su voluntad, y eso me entristeció. También me hizo sentir mal, porque estaba metiendo la nariz en su vida privada, y además mi pierna me dolía, y estaba perdiendo el equilibrio. La chica simplemente se quedó allí, mirando a los animales, y era casi como si ellos le devolvieran la mirada, porque se quedaron en silencio de repente. He mencionado que esta habitación estaba débilmente iluminada, solo había una vieja lámpara en la esquina encendida, por eso ni siquiera podía ver bien lo que estaba pasando en la cama. De todos modos, pasaron como 20 segundos de silencio ambivalente. Luego, recuerdo esto en cámara lenta. Primero, la chica desabotonó su blusa, muy rápido, prácticamente se la arrancó, tenía un brasier debajo, creo que fue la primera vez que vi uno, y tenía muchas marcas y moretones púrpuras, y cicatrices en los hombros, y sobre las clavículas, y algunos en el vientre, pero lo más importante en sus pechos, estaban todos arañados, pequeños como eran, y luego se dio la vuelta, y apagó la lámpara. En ese momento perdí el equilibrio, parcialmente porque me dolía, parcialmente porque tenía miedo, parcialmente porque no quería seguir viendo lo que estaba pasando allí, y caí de culo. Giovanni se burló de mí en silencio, pero luego inmediatamente me preguntó qué vi. Dije, no sé. Realmente no sé. Pero había ratas, dije. Tenías razón. Y luego hizo el pequeño baile de victoria que hacen todos los niños engreídos cuando tienen razón, y empezó a contarme sobre otras cosas extrañas que había oído sobre el barrio chino, pero fue interrumpido por gritos. ¿Recuerdas cómo te dije que a veces escuchaba gritos provenientes del segundo piso y luego la chica subía el volumen de la radio para que nadie los escuchara? Bueno, esto era lo mismo, excepto que era la chica la que gritaba, pero luego el padre se unió, escuché la puerta abrirse y cerrarse de golpe una vez más, y escuché el colchón ceder bajo presión, los resortes oxidados chirriando, y escuché algo caer, y escuché ese horrible, siniestro siseo de todas las ratas, y las escuché trepando arriba y abajo por el aislamiento en las paredes, en las alcantarillas, bajo mis pies, y por un momento, sentí cientos de pequeñas garras trepando por todo mi cuerpo, estaba congelada, aterrorizada por los gritos, casi me hice pis allí mismo. Giovanni me levantó. Por un breve segundo consideré volver a mirar dentro de la habitación, pero con la luz apagada no podía ver nada, no quería, tampoco, así que Giovanni y yo corrimos. En el camino de vuelta pasé por delante de la tienda. No había nadie en el mostrador. Nunca volví a ese lugar, pero sigue allí, me dicen, aunque la hija ya no trabaja allí, y nunca ves al padre haciendo nada porque está senil y en cama permanentemente, así que ahora todo es trabajo de la madre. Nunca he visto al hijo que una vez mencionaron. Aparentemente nadie lo ha hecho. Le conté esta historia a Franco una vez, sabes que es mi primo, ¿verdad? Mucho antes de conocer al resto de ustedes le conté la historia, pero me acobardé, y no dije la verdad, fui con la respuesta convencional y dije, sí, cocinan ratas allí. De hecho, no se lo había contado a nadie todo hasta ahora. Tampoco he visto a Giovanni en años. Todavía podría volver a esa tienda algún día si quisiera, hasta donde sé, no me vieron esa noche, pero honestamente no quiero. Hay un pequeño epílogo para esta historia, uno que puedes ir a comprobar tú mismo si quieres. ¿Conoces ese pequeño kiosco en la esquina de la calle en blanco, y la calle sin nombre, donde Daniela solía comprar sus cigarrillos? Vendían todo tipo de cosas sin respetar las regulaciones, cigarrillos, pornografía, álbumes de pegatinas para niños, todo en los estantes. ¿Sabes cómo la mayoría de los días hay una señora regordeta, con muchas arrugas, y manchas oscuras en la cara, de ascendencia asiática? Es bien conocida. Bueno, me detuve allí una vez. La vi desde lejos, ella no me reconoció. Pero esa es ella.
Esa es la hija. Supongo que ahora trabaja allí. Tal vez esté manteniendo el negocio vivo, abriendo un nuevo local. No lo sé. Notas del hermano. No estoy seguro de quién narró esta historia, ya que no estoy familiarizado con los parientes de Franco. Nunca había oído hablar de una tienda así en el barrio chino, pero de nuevo, hay cientos de tiendas de ese tipo en el barrio chino. Existe un kiosco en la ubicación especificada. No me he detenido a mirar quién lo maneja, ni he escuchado historias extrañas sobre él, pero tampoco voy buscando esas cosas. Extracto del cuaderno 2. Intercambio de cassettes en Miranda. Una mañana, Emma y yo decidimos que íbamos a saltarnos las clases. En su mayoría, no solíamos hacer cosas así. Emma se tomaba bastante en serio sus calificaciones, lo cual era un cambio respecto a su habitual respuesta apática a todo. Pasamos la mayor parte de la mañana en mi casa, mis padres estaban de viaje en su segunda luna de miel en ese momento, así que supongo que esto fue en el 97, viendo infomerciales realmente estúpidos y repeticiones de concursos, y hablando de todo tipo de cosas. No solía pasar mucho tiempo con Emma, ella era más amiga de Daniela, supongo. Pero quería preguntarle sobre sus padres. Al final no lo hice. Me sentí un poco avergonzada. Ya era mediodía o así, cuando decidimos salir de la casa y buscar algún lugar para almorzar. Primero Emma se cambió el uniforme en mi casa, le presté algo de ropa, no era exactamente su estilo, como te puedes imaginar, pero estaba bien con eso. Condujimos hasta el pequeño restaurante chino en la calle sin nombre, el que está detrás del Miranda. Nota: Miranda es una cadena de supermercados muy extendida aquí. La comida fue pésima, por cierto, y después Emma tuvo que ir al baño, así que entramos en el Miranda, y la esperé afuera, mirando algunas revistas. Así que la estaba esperando fuera del baño de mujeres. No soy del tipo de chica que hace lo de vamos todas juntas al baño, y de repente escuché un sonido como si estuviera tratando de arrancar algo de la pared. Empecé a preguntarme qué diablos estaba haciendo allí, pero me quedé callada, ya sabes, porque Emma era una persona bastante reservada. Y de repente sale de allí, prácticamente hiperventilando, y apenas puede formar palabras. Dice algo como: oh Dios mío, no vas a creer lo que encontré ahí dentro, ven, entra ahora mismo, mira por ti misma. Y por la expresión de su rostro parecía que había encontrado al maldito Santa Claus en el baño de mujeres, así que accedí. Lo primero que noté fue esta cosa de plástico tirada en el suelo. Era un gran rollo de papel higiénico, ya sabes, los ponen en estas carcasas de plástico, y empujas una palanca y sacas un poco de papel para secarte las manos, ¿sabes de lo que estoy hablando, verdad? Estaba colgando en la pared trasera del baño. De todos modos, donde solía estar colgado, había un agujero. Aparentemente, Emma había escuchado algún tipo de rasguño o movimiento detrás de él y, en un momento de mal juicio, decidió arrancarlo de la pared. Detrás de él, había un agujero en la pared a través del cual podías ver el aislamiento, y otras porquerías. Supuse que lo habían hecho accidentalmente, o lo encontraron allí, y decidieron cubrirlo de la forma más conveniente posible. Había algo más allí, por supuesto. Era una cinta de casete etiquetada como intercambio. En ese entonces, todos aquí todavía usaban y compraban cassettes para todo, lo cual era muy conveniente para nosotros porque, como descubriríamos más tarde, eran uno de nuestros medios seguros. Ya no más, por supuesto. Ahora estamos reducidos al vinilo y a la escritura a mano. Bastante patético. De todos modos, era un cassette bastante estándar que puedes comprar en grandes cantidades, tenía una etiqueta que decía intercambio, escrita de manera tosca con marcador. Emma dijo algo como: ¿qué es eso? ¿Quién crees que lo dejó allí? No supe realmente qué decirle. No hace falta decir que era bastante extraño. Creo que en algún momento otra chica entró al baño, nos vio mirando el agujero en la pared, se dio la vuelta, y salió de nuevo. Tuvimos suerte de que ninguno del personal nos atrapara destrozando su baño. No podíamos reproducir la cinta allí, ya que no teníamos forma de hacerlo.
Estaba ambivalente acerca de llevarla, esta no era mi primera experiencia con cosas extrañas, y, aunque esto no era particularmente extraño, tenía una sensación muy potente de que podría volverse así. Pero Emma estaba decidida a llevársela, y descubrir qué había en ella, por alguna razón. La cinta estaba sin marcar aparte de la etiqueta. Así que la tomamos, tratamos de volver a colocar el rollo de papel en la pared, lo logramos más o menos, quedó colgando, torcido, y volvimos a mi casa. De vuelta en mi casa, que estaba vacía en esos días, no tenía una radio, o algo con un reproductor de cassettes por alguna razón. Saqué mi Walkman, pero no tenía baterías, y dudo que hubiera funcionado de todos modos. Así que terminamos teniendo que meternos en el auto de mi papá para usar el reproductor de cassettes incorporado. Fue una escena bastante divertida, las dos sentadas allí, en ansiosa expectativa. Así que nos sentamos allí, y escuchamos la mayor parte. Era de muy mala calidad, tal vez no recuerdes que el ruido de la cinta ya era bastante molesto, pero además sonaba como si hubiera sido grabada desde lejos o algo así, como si fuera una grabación de una grabación de una grabación. De todos modos, no hay nada particularmente raro en esa cinta. Es solo una mezcla de psicodelia de los 60. Hay algo de Kaleidoscope, principalmente Tangerine Dream, y hay algo de los Beatles, obviamente, y hay otras cosas, pero Emma y yo no éramos realmente fanáticas de ese género, así que no la escuchamos por completo. Más tarde, por mi cuenta, la escucharía toda por curiosidad, pero como dije, más allá de la calidad de la grabación, no hay nada especial en ella. Pero aquí es cuando nos dimos cuenta de que, dado que la cinta estaba etiquetada como intercambio, tal vez se suponía que debíamos dejar algo a cambio. Ya sabes, dejar algo en el agujero en el baño, para quien quiera que haya dejado eso allí. La idea nos pareció tonta. Pero en ese momento la escuela aún no había terminado, y no teníamos nada mejor que hacer, así que, armadas con una de mis muchas mezclas, que son como un pasatiempo para mí, volvimos a conducir al Miranda. Hablamos durante el camino de regreso, y especulamos sobre qué tipo de persona podría estar dejando esas cintas, y si realmente esperaba que alguien las encontrara en ese escondite. Nos preguntamos si era un experimento social de algún estudiante universitario. En realidad, eso es lo que pensé en su mayoría. Emma tenía su propia teoría. Ella pensaba que era alguna mujer desesperada, viviendo una vida solitaria impuesta por su familia, que no tenía forma de expresarse, y, en esa desesperación, se dirigía a extraños dejando cintas de cassettes escondidas, en lugares públicos por toda la ciudad, revisándolas cada semana, esperando que alguna alma igualmente solitaria encontrara una de ellas, y le diera algo a cambio. Estoy bastante segura de que estaba proyectando. Regresamos al supermercado y, para nuestra alegría, ninguna de las personas que trabajaban allí parecía reconocernos. Miranda suele estar bastante concurrida a esa hora del día. Ambas entramos al baño de mujeres nuevamente. Afortunadamente, el canasto, o el portapapel higiénico, o como quieras llamarlo, seguía colgado, aunque apenas. Lo levantamos con cuidado y dejamos mi mezcla, que, ahora que lo pienso, era principalmente grunge, Dios, qué vergüenza, en el agujero. Pensamos que tal vez deberíamos dejar un mensaje. Así que arrancamos un trozo de papel higiénico, y escribimos en él, gracias, de manera bastante tosca, y lo dejamos allí junto con la cinta. Volvimos a colocar el canasto en su lugar, ya le habíamos cogido el truco para que se quedara allí, y nos fuimos, riéndonos principalmente de todo el asunto. Más tarde ese día nos reunimos con el resto, pero no les contamos nada, pensando que sería más divertido si por ahora era nuestro secreto. Al día siguiente, Emma y yo debatimos sobre si debíamos volver al Miranda, y verificar si había una nueva cinta. Yo principalmente quería olvidar todo el asunto, porque, francamente, no pensaba que realmente alguien estuviera revisando ese agujero para ver si alguien había respondido. Pensé que era una casualidad, o algo que había sido dejado allí hace años, y quienquiera que lo hizo lo había olvidado. Emma no lo compró, sin embargo. Ella estaba segura de que quien había dejado esa cinta, estaba revisando activamente.
Logré convencerla de que debíamos volver el próximo fin de semana, porque, incluso si su teoría era cierta, dudaba que nuestro hipotético compañero de intercambio estuviera revisando los baños del Miranda todos los días. De nuevo, qué sé yo. Tal vez era algún pervertido buscando contactar con escolares a través de baños públicos. El resto de la semana pasó bastante lentamente. Alejandro estaba totalmente metido en lo que sea que estaba haciendo en ese momento. Creo que era Muay Thai, o valetudo, o como se llame, era algún tipo de arte marcial, así que no lo vimos mucho. Benjamín y Franco estaban haciendo lo suyo, y de todos modos no queríamos contarles. Así que simplemente pasamos el rato en casa. Creo que terminamos faltando a la escuela 3 de esos 5 días. Fue terrible, viendo películas y hablando. En realidad, terminé aprendiendo muchas cosas sobre Emma en ese momento, para el deleite de Franco, que estaba completamente loco por ella en ese entonces, pero mantuvo la boca cerrada sobre sus padres en su mayoría. El viernes volvimos al Miranda a petición de Emma, y entramos de nuevo. Por supuesto, nuestro misterioso corresponsal había estado muy ocupado. La mezcla que dejamos había sido tomada, claro. En su lugar se había dejado una nueva cinta, exactamente el mismo modelo que la anterior. Esta tenía una etiqueta que era realmente larga y mal escrita, y dentro de ese baño cutre no podíamos leerla para nada, así que volvimos al coche. Esta vez habíamos tomado el coche de mi papá en previsión, ya que así podríamos reproducirla de inmediato en el camino de regreso a casa. Nos metimos en el coche y bajamos las ventanas. Emma aprovechó para encender un cigarrillo. Puso la cinta, y leyó la etiqueta en voz alta, no sin esfuerzo. Banda sonora para una noche maníaca de preparación antes de un desafío importante. Me miró, se encogió de hombros, y le di al play. Esta vez la cinta era una combinación de cosas de New Wave. Recuerdo especialmente Bizarre Love Triangle porque, aunque probablemente no lo admitiría ante nadie, me encanta esa canción, y luego también había folk muy tranquilo. Iba algo así: New Wave bombástico, folk, silencio, folk, New Wave otra vez, y así sucesivamente. En total duraba unos 25 minutos por lado. Terminamos de escucharla en mi casa, y quedamos mayormente decepcionadas. Al igual que con la cinta anterior, esta tenía una calidad de grabación terrible. De nuevo, era como una grabación de una grabación de una grabación. Podíamos reconocer la mayoría de las canciones, y para las que no, generalmente conocíamos al artista. Más tarde le pregunté a Benjamín sobre algunas de ellas, sin decirle directamente sobre todo el asunto del intercambio de cassettes, y él confirmó la mayoría, creo. Las partes más interesantes eran las silenciosas. Entre las canciones de folk había estas pistas, que eran principalmente silencio y ruido de cinta, pero podías escuchar algunos movimientos y sonidos de cosas moviéndose, y en una de ellas se puede escuchar una voz. Es muy débil, pero estoy bastante segura de que es femenina. Y hay estos toques de musicalidad en ellas, como si muy suavemente escuchas un saxofón en la distancia tocar durante apenas 10 segundos, y luego se va. No estoy segura si esas eran grabaciones en vivo o más grabaciones de grabaciones. Y luego, en otra pista silenciosa, si escuchas muy de cerca, puedes oír a alguien hablando constantemente en el fondo. Diría que su nombre mayor suena como si estuviera respondiendo preguntas, pero la calidad es demasiado mala para entender una palabra. Emma estaba realmente emocionada por todo el asunto independientemente. Solo el hecho de que la persona hubiera respondido fue genial para ella. Admito que yo también estaba sorprendida por eso. Emma dijo que el intercambio aún continuaba, y que deberíamos dejar algo más para la persona la próxima vez que fuéramos allí. Decidimos que la próxima vez sería mañana. Esta vez pusimos mucho pensamiento en qué tipo de cinta íbamos a dejar a cambio. Especulamos sobre si dejar diferentes tipos de música resultaba en obtener cosas diferentes a cambio. Quienquiera que estuviera haciendo esto estaba poniendo tanto esfuerzo en ello, pensamos, que seguramente ella debía estar escuchando nuestras cosas también.
Encontré una copia pirata de una banda que solía gustarme, nunca se hicieron grandes, así que no es como si la cinta valiera algo, y su valor sentimental para mí se había ido después de cierto incidente. Así que decidí que haríamos eso. No éramos muy creativas, y no consideramos que la cinta fuera una banda sonora para nada, así que simplemente escribimos, aquí tienes otra en la etiqueta. Bonito, lo sé. Condujimos de regreso, era una mañana de sábado, y de nuevo fuimos en el coche de papá, aunque no estoy segura de por qué. Entramos al baño, sacamos el canasto, y en medio de hacerlo, una chica salió de uno de los baños. Estábamos increíblemente avergonzadas. Nos miró raro, se lavó las manos, y salió. Parecía un poco mayor que nosotras, probablemente una estudiante universitaria, vestía jeans y una camisa negra. Nos dio una especie de mirada sucia, en serio. Pero tan pronto como se fue, volvimos al trabajo. Dejamos la cinta, condujimos de regreso, y hablamos un poco más. Supongo que debería dejar constancia, aunque realmente no quiero, de que para este punto Emma se abrió un poco a mí, y me contó algunas cosas sobre sus padres. Aparentemente su papá debía mucho dinero a algún grupo. Según ella, su papá no había hecho nada ilegal, simplemente se había desprendido de lo que le pertenecía por derecho, pero los otros miembros estaban enojados, y toda su familia había sido arrastrada a un lío legal de lento movimiento que llevaba años. Emma estaba realmente conmocionada por lo que le había sucedido a X antes, porque nunca pensó que las cosas llegarían a la violencia. La teoría de Franco en ese momento era que el papá de Emma estaba con la mafia, lo cual no creo que sea cierto. Sea lo que sea, su papá estaba en un gran problema, y supongo que esa es al menos parte de la razón por la que se fue tan repentinamente solo un par de años después. Emma y yo volvimos como 3 días después y encontramos otra cinta. Esta estaba etiquetada como banda sonora para una noche de sueños pacíficos. Tenía mucho de Sinatra, lo cual pensé que estaba bien, pero no es realmente un tipo con el que te duermes. La calidad de la grabación era la misma, sin embargo, lo que le daba a las canciones una cualidad distante, algo nostálgica, y eso se sentía diferente. De nuevo había pistas silenciosas, y de nuevo escuchabas movimiento, y cosas moviéndose, y en una podías escuchar a un perro ladrando. Para entonces ya nos estábamos aburriendo un poco de todo el asunto, y decidimos que dejaríamos una cinta más. Nos preguntamos qué pasaría si dejáramos algo de nuestra propia creación para que nuestro corresponsal lo disfrutara. No es que Emma o yo supiéramos tocar instrumentos. Solo imaginamos que dejaríamos un pequeño saludo o algo así. Pero no teníamos nada para grabar cosas, todo seguía en casa de Franco en ese momento, lo necesitó una vez que empezó a escuchar esas cosas en el jardín de Daniela, pero eso es otra cosa, en fin. Así que busqué, y finalmente encontré una vieja cinta que es una combinación de canciones que le gustaban a mi papá en los 80, y que grabó en cinta, y, en el lado 2, yo, como una niña pequeña, leyendo alguna historia. Supongo que pensó que sería lindo, y luego se olvidó de ella, y grabó encima o algo. Decidimos que dejaríamos esto, con la etiqueta algo diferente, y nos dirigimos allí. Era de noche en esta ocasión, de hecho, el Miranda estaba a punto de cerrar por el día, y nos colamos en el baño. Las luces estaban apagadas, Emma las intentó varias veces, pero aparentemente no funcionaban, así que tuvimos que palpar en la oscuridad para encontrar el canasto. Emma lo quitó con cuidado y yo busqué a tientas, dejé la cinta, y salimos rápidamente. Ahora que lo pienso, creo que vi a esa chica, la que nos atrapó en el acto la última vez, la de las gafas, mirando uno de los pasillos cerca del baño mientras salíamos. La miré, pero no creo que nos haya visto, o fingió no hacerlo. Simplemente salimos. A la mañana siguiente regresaríamos para encontrar el último mensaje de nuestro misterioso corresponsal. La última vez que visitamos el Miranda para nuestro intercambio de cassettes fue en un día de escuela, al que también decidimos faltar.
Esto se había convertido en un hábito alarmante para nosotras en ese momento, y nuestros amigos habían comenzado a preguntarse qué estábamos haciendo. Supongo que nos obsesionamos un poco con todo el asunto, aunque no nos dimos cuenta. Entramos, el Miranda había estado abierto solo por 1 hora más o menos, las cajeras nos miraron expectantes. Simplemente pasamos junto a ellas, y entramos al baño de mujeres, lo que debe haber parecido raro. Abrimos la puerta, y fuimos directo al canasto, no sin antes revisar los cubículos para asegurarnos de que no había nadie más allí, por si acaso. Emma quiso hacer los honores para esta ocasión, ya habíamos decidido que no continuaríamos con el intercambio, y así que agarró el canasto por ambos lados y lo levantó, y salió una ola de insectos. El agujero en la pared estaba lleno de arañas e insectos, y algunas cucarachas. Un montón de ellas cayeron al suelo, junto con una cinta, y había docenas más de ellas arrastrándose dentro. Emma y yo tuvimos que agarrarnos la una a la otra para evitar gritar. Dimos 3 pasos gigantes hacia atrás, Emma aún sosteniendo el canasto. Le susurré que simplemente debíamos salir de allí. Ella miró la cinta, y, después de armarse de valor durante unos segundos, la agarró, y salimos corriendo, sin siquiera molestarnos en volver a colocar el canasto en su lugar. Al salir, las otras personas nos miraron raro, probablemente porque habían escuchado ruidos provenientes del baño, ni siquiera nos molestamos en fingir que nos importaba, y salimos directamente de ese lugar, nos metimos en el coche de mi papá y volvimos a casa. Emma estaba agarrando la cinta por los bordes, cubriendo sus manos con las mangas del suéter. Empecé a preguntarme cómo diablos ese agujero se había llenado de bichos prácticamente de la noche a la mañana, aunque ahora que lo pienso hay varias explicaciones posibles para eso. Luchó por leer la etiqueta en la cinta. Francamente es prácticamente ilegible, así que, hasta el día de hoy, no estamos seguras de lo que dice, pero nuestra mejor suposición es: banda sonora para una célula cancerosa mientras nace en el centro de tu cerebro. Por unos momentos nos quedamos en silencio. Luego bromeé diciendo que a ella no le había gustado nuestra última cinta. Emma preguntó si debería reproducirla. Dije que no, después de todo había estado cubierta de bichos, aunque en realidad no quería escucharla de todos modos, la etiqueta me había dado un poco de escalofrío. Ese fue el final del intercambio de cassettes en Miranda. Nunca volvimos a ese baño para verificar si alguien seguía dejando nuevas cintas en el agujero. Según el hermano de Alejandro, que pasó por ese supermercado por razones completamente diferentes algunos días después, ambos baños habían sido cerrados por razones sanitarias, y aparentemente todo el lugar estaba programado para fumigación pronto. Así que no estoy segura de lo que pasó con eso. Si te preguntas sobre las 3 cintas que obtuvimos del intercambio, bueno, a veces reproduzco la primera, la de prepararse para un desafío. Me imaginé que la usaría mientras estudiaba para los exámenes, la probé durante los exámenes parciales un par de años después. Es bastante agradable. O al menos eso creo. Te ayuda a concentrarte. Terminé dándole la segunda cinta a una amiga que tenía problemas para dormir, sin contarle sobre su origen. Dijo que ayudó mucho, aunque era extraño. Personalmente nunca escuché la tercera y última cinta. Emma se la llevó a su casa ese día. Muchas semanas después de que habíamos dejado todo el asunto atrás, sucedió que le pregunté si alguna vez tuvo el valor de escucharla. Dijo que sí. Dijo que eran solo 30 minutos de ruido, y que sonaba un poco como estar dentro de una alcantarilla. Se llevó la cinta cuando se fue. Notas del hermano. Ciertamente hay un supermercado Miranda ubicado donde tuvo lugar este incidente. No sé si alguna vez estuvo programado para fumigación, y nunca he oído rumores o historias sobre los baños, aparte de que se usan para encuentros sexuales casuales. Eso va para casi todos los baños públicos en ciertos distritos de la ciudad, sin embargo.